Digamos que el propósito de la debida diligencia cumple dos objetivos. Uno, establecer procedimientos que garanticen el estar como organización un poco cubiertos frente a posibles fraudes, a posibles em, temas ilícitos, servicios ilícitos, prestación de servicios a entidades o clientes ilícitos y prevenir todo lo relacionado con riesgos que estén involucrados con lavado de activos o temas de terrorismo. Para el día de hoy lo que vamos a explorar en este espacio es conocer de qué se trata esa medida de diligencia, cuáles son, digamos, que los elementos claves que debemos tener en cuenta para poderla trabajar en nuestras organizaciones y vamos a ver al final de esta sesión un ejemplo real, algo que sucedió en, en alguna empresa y qué consecuencias trajo este tipo de omisiones dentro de su gestión como organización, para acercarnos un poco más a la realidad y podamos ver realmente de qué se trata este tema. A nivel conceptual, la vida de diligencia es un proceso integral. Cuando vamos integral es que abarca todas las gestiones que pueden tener nuestras organizaciones y nos va a permitir poder tener ese espacio para evaluar y mitigar esos posibles riesgos que estén relacionados con lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Como dice, digamos que como está explícita su contexto es debida diligencia, evitar que esos riesgos se lleguen a presentar o materializar. ¿Y en qué consiste esa debida diligencia? Pues en establecer medidas o procedimientos que nos permitan como organización, ¿cierto? Como instituciones financieras o entidades que generamos otro tipo de servicios, poder conocer nuestros clientes, ¿cierto? Asegurarnos de ese conocimiento de clientes a nivel financiero y poder evaluar esos riesgos que pueden generarlos frente al lavado de activos asociados. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no solamente nos limitamos a hacer una prestación de servicio a esos clientes, sino que de alguna manera podemos llegar a estar involucrados en sus actividades y nos puede llegar como organización a permear. Es por eso que es importante prevenir que nuestros servicios sean utilizados para ese tipo de actividades. Puede que nosotros como organización estemos, digamos que, libres de conocimiento, esa no sea nuestra forma de actuar, ese no es nuestro proceder, no tenemos dentro de nuestra gestión ese tipo de políticas, pero el involucrarnos con clientes que puedan llegar a tener ese tipo de actividades, automáticamente nos permea y puede dañar nuestra integridad financiera y reputacional. Entonces, por eso también es muy importante asegurarnos con quién nos vamos a aliar, sea para una prestación de servicio o para recibir una prestación de servicio. Y digamos que este conocimiento o este procedimiento de conocer esas alianzas que vamos a hacer, pues tiene tres grados o tres grandes niveles. Niveles en donde podemos tener divididas diligencias de manera simplificada, ordinaria y reforzada. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de qué tan amplio puede llegar a ser ese servicio, qué tanta cobertura puede llegar a tener y asimismo poder nosotros establecer como organización hasta dónde o qué elementos requerimos para poder hacer esa investigación o para poder hacer poder ahondar en ese conocimiento frente a nuestros clientes. Y acá vamos a poner tres ejemplos, digamos que nos van a poder aterrizar, vamos a poder aterrizar un poco de qué se trata cada uno de estos niveles y qué sería lo necesario para trabajar. Entonces tenemos nuestro primer ejemplo refiriéndonos a una debida diligencia simplificada. No significa que sea
básica o que sea menos que las otras, sino que pues cada una va de acuerdo al contexto o al servicio o al cliente el cual vamos a entrar a hacer esa investigación de sus actividades. Siempre con la premisa de identificar esos posibles riesgos bajo el lavado de activos o temas de terrorismo. ¿Listo? Vamos a imaginarnos que hay una pequeña tienda local que desea abrir una cuenta bancaria para su negocio. Digamos que si lo analizamos desde el punto de vista del core del negocio, de su razón social, de su interacción, digamos, con el mercado, pues no tiene una complejidad muy alta, no maneja grandes volúmenes de efectivo, puede ser, digamos, que la tienda de nuestro barrio, aquella cigarrería que nos ofrece un servicio pues rápido para conseguir algunos insumos, pues digamos que en ese tipo de negocios, pues la debida diligencia no va a ser de manera tan compleja, sino pues un tema pues muy básico. ¿Qué debería solicitar el banco? Pues documentos como el DNI de su propietario, una prueba de domicilio para verificar su identidad y su residencia. Una cosa muy sencilla donde yo me asegure como entidad financiera quién es la persona que está pidiendo ese crédito y si existe o no existe realmente un sitio el cual él quiere invertir su dinero. Esa revisión de las actividades, que es el segundo punto que entra dentro de la diligencia, pues es realmente verificar si su actividad económica es coherente con lo que está reportando. Si es una actividad correspondiente a suministro de víveres o de insumos en un entorno pues no muy grande, una tienda donde digamos que tiene una población pues digamos que reducida, su flujo de caja no es muy alto, su flujo de oferta-demanda pues es digamos que está dentro de un límite básico. ¿M? Y el tema de consultas, que es el tercer punto, consulta de listas restrictivas, pues estará limitado por si acaso si la persona está reportada en, en alguna lista donde hubo incumplimiento de pagos frente a un crédito. Digamos que es una consulta muy básica, coherente, digamos que al contexto en el cual estamos trabajando. Y la autorización, que es el cuarto punto de esa debida diligencia, pues es confirmar si esos documentos, ese documento de identidad, esa prueba de domicilio donde se está generando, esa actividad comercial, esa consulta en una base de datos donde me reporte si la persona cumplió con créditos anteriores, si tiene un buen sistema crediticio, pues realmente es real y entrar a verificarla. Entonces, digamos que son cuatro momentos o cuatro pasos, cuatro actividades que son muy sencillas, pero de alguna manera me estoy asegurando que o como entidad bancaria me estoy asegurando que esa persona que está solicitando ese crédito cumple con los requerimientos básicos. Hice una lista de chequeo, una verificación y sobre eso tomo una decisión. ¿Listo? Eso sería un ejemplo, una debida diligencia simplificada, muy básica, con unas condiciones pues muy normales. Si ya queremos subir el nivel y hablar de una debilidad diligencia ordinaria que va a tener la misma premisa, validar que no tenga riesgos de lavado de activos de manera moderada, pues ya nuestra recopilación de información debe ser un poco más detallada. Vamos a poner el ejemplo, en este caso, que el banco desea establecer una relación comercial con una nueva empresa. Ya pasamos de tener una tienda local a una empresa. Y esa empresa pues quiere expandir sus operaciones, es decir, era una empresa regional y ahora quiere, o local, y ahora quiere ser una expansión a nivel nacional, poner algunos centros de operaciones en otras ciudades, en otras regiones, pues ya implica digamos que una condición un poco más compleja, unos recursos un poco más altos que en nuestro ejemplo anterior. Igual van a seguir siendo cuatro pasos importantes y es primero esa identificación del cliente, pero acá ya deja de ser una identificación
muy básica a ser un poco más compleja. Pasamos de no solamente solicitar una documentación a nivel de la persona, sino ya certificados de constitución de esa empresa, si es una empresa real, si está legalmente constituida, si no tiene problemas, digamos que financieros, que no está reportada, digamos, en diferentes entes, registros de propiedad, porque pues ya estamos hablando que quiere una expansión. Y entraríamos a investigar no solamente a una persona natural, sino a personas jurídicas que hacen parte pues de esa empresa. Digamos que fíjense que el primer paso, que es identificar o entrar a hacer ese estudio de ese cliente, se convierte en un poco más, un tema mucho más robusto, que nos dé una mayor información, que podamos llegar a cubrir esa posible identificación de riesgos de lavado de activos un poco más clara. A la hora de analizar, de hacer ese análisis, que es el segundo paso de ese cliente, pues no solamente nos vamos a limitar a analizar si su actividad económica corresponde a ser una tienda. Acá ya es un tema mucho más detallado. ¿De dónde vienen los fondos que hacen que esa empresa se sostenga? Eh, Implica revisar qué tipo de contratos o cómo está haciendo el tema de facturación de esos bienes que están ofreciendo o esos elementos que están consumiendo, si sus estados, sus cuentas bancarias a nivel de activos y pasivos realmente sí coinciden con lo que están ofreciendo, si no hay ese tema de fraude financiero, nos vamos a asegurar, el análisis se vuelve un poco más robusto frente a este tipo, porque pues digamos que ya la situación y el contexto es totalmente diferente. Estamos hablando de una empresa que quiere expandirse localmente. Entonces tenemos que asegurarnos que los dineros que están invirtiendo sus directores, sus socios, de dónde provienen. ¿Listo? Es por lo tanto que ese tercer paso, que es la evaluación del riesgo, pues se vuelve un poco más exhaustiva. No solamente vamos a comenzar a revisar esos riesgos que pueden generar directamente la empresa como organización, sino vamos a incluir tema de los directivos. ¿Quiénes son esos directivos? ¿Qué riesgos pueden presentarse? Y la consulta a nivel de las listas o de esa base de datos, que es como el tercer punto, no solamente nos vamos a limitar a, como pasó en el ejemplo anterior, si cumplió con su tema crediticio, si no está reportado en base de datos de crédito, sino verificación a nivel de reputación y antecedentes de la empresa y de los directores, porque pues ya estamos hablando de un tema mucho más complejo. Y por último, pues no solamente nos limitamos a autorizar ese crédito, sino vamos allá, vamos un poco más allá. No solamente la autorización en el caso que todas las verificaciones sean efectivas, sino de hacer un monitoreo y un seguimiento continuo, porque nuestra relación con ese cliente no se va a limitar solamente a el desembolso de ese dinero que está pidiendo para su expansión, sino nos hace parte ya digamos que de esa expansión que va a realizar, y de alguna manera el que él genere una desviación eh, de los riesgos en los cuales nosotros lo identificamos, de alguna manera puede llegar a afectarnos como prestador de servicio. Entonces, fíjense que el salto de una debida diligencia simplificada a ordinaria, pues incluye diferentes temas que debemos tener mucho más cuidado, ¿vale? Y el siguiente sería un ejemplo de debida diligencia reforzada. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que es un nivel que no solamente va a ir arrastrando lo que solicitamos en una simplificada, en una ordinaria, sino que acá se nos vuelve un poco más compleja. ¿Y por qué? Porque acá no solamente estamos hablando o vamos a hablar de en este caso vamos a hablar de un ejemplo donde una empresa que tiene sede en un país, ¿listo? Eh, Está solicitando un crédito a nuestra entidad financiera, pero de alguna manera
no ha tenido buena reputación en el mercado, tiene, pues, digamos que ha tenido una que otra demanda, una que otra implicación de investigación, digamos que no ha sido como tan transparente su funcionamiento, sin embargo, acude a nuestra organización para la prestación de un servicio, ¿listo? No es, digamos que no lo queremos descartar de una, sino pues queremos darnos esa oportunidad de pronto identificar si es conveniente aliarnos con este tipo de empresas, porque pues nos puede llegar a ofrecer unos beneficios que otras empresas no la tienen, pero sin embargo tenemos como digamos que ese temor de que toda esa habladuría realmente sea real. Entonces, en ese tipo digamos, de situaciones, nuestra debida diligencia debe ser aún más que exhaustiva, reforzada. Y igual que los ejemplos anteriores, vamos a revisar qué nos pedirían esos cuatro pasos. En el primer caso, nuestra identificación no solamente se debe limitar a un certificado de constitución de la empresa o el estudio de esos directores que hacen parte, sino comenzar a ahondar un poco más sobre su historial financiero, referencias comerciales, revisar con otros clientes cómo ha sido su relación, eh, qué han podido, cuál ha sido su experiencia frente a su relación con ellos o como clientes o como proveedores. Comenzamos a ampliar y salirnos un poco del tema muy financiero, muy de si son reales o no son reales, sino ahondar en su relación con otros organizaciones. Y comienzan a entrar esa referenciación que otras organizaciones nos pueden dar acerca de su relación a nivel institucional. Ese análisis, que es el segundo paso, no solamente implica revisar contratos, revisar estados financieros, sino revisar un poco cómo le ha ido en esas posibles auditorías que ha tenido, cómo está su documentación frente a otra prestación, a otros contratos que ha tenido, cómo le ha ido, digamos que el análisis se expande un poco más frente a la relación con otros. Digamos que estos cuatro pasos están más enfocados a no solamente cubrir la simplificada y lo ordinario, sino también explorar su relación con los otros en los cuatro elementos, a nivel de identificación, a nivel del análisis, a nivel de la evaluación de riesgo y a nivel del monitoreo. Entonces, fíjense que dependiendo del contexto en el cual nos estemos moviendo en ese análisis o en esa investigación con nuestros clientes, asimismo debe subir el nivel o debe estar esos cuatro pasos de la debida diligencia alineados al contexto que estamos trabajando. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando desde la organización decidimos implementar este tipo de prácticas? Eh, Darnos cuenta que no solamente nos ayuda a cumplir con aquellas obligaciones regulatorias, ¿sí? Sino que nos permite fortalecer nuestra capacidad de detectar y prevenir el uso de servicios para actividades delictivas. ¿Listo? Muchas veces en las organizaciones implementamos normas, implementamos procedimientos técnicos, políticas, instructivos, porque es un deber, porque debemos hacerlo, porque hay alguien que nos lo va a monitorear, hay alguien que nos va a hacer seguimiento, pero nos olvidamos que no solamente se debe convertir en un debe, sino que nos genera buenas prácticas, un buen construir dentro del interior de la organización, que nos permite que esa implementación se nos vuelva en un hábito adecuado para ser mucho más efectivos y mucho más eficientes en cualquier campo, no solamente en este, sino en cualquier campo. Y que de alguna manera estamos en un ciclo de aprendizaje permanente.
¿sí? No solamente limitarnos a es un deber, es una norma, es un reglamento, es un requisito legal, es un requisito contractual, no, sino que se debe convertir en un tema de buena práctica, de buen manejo, de mejorar nuestros procedimientos, de mejorar nuestras actividades, de mejorar nuestra gestión. ¿Para qué? Para un fin común, evitar algo, prevenir algo, evitar la materialización de algo. ¿Listo? Y en este caso, prevenir o evitar la vinculación con externos que nos puedan involucrar en actividades delictivas y que de alguna manera terminemos involucrados en un tema que ni siquiera nos correspondía. Es por eso que las organizaciones debemos cumplir no solamente con regulaciones, con mitigar riesgos, sino en especial por proteger nuestra reputación. Hoy en día la reputación, la imagen, la información se han convertido en los elementos más importantes no solamente para las organizaciones, sino para los seres humanos o el individuo como tal, porque nos esforzamos toda la vida en hacer buenas actividades, de comportarnos dentro de los marcos legales, de evitar sanciones, de evitar multas, con un solo propósito, guardar y proteger nuestra reputación. ¿Listo? Nuestra imagen frente a los diferentes a los elementos externos e internos de nuestra organización. Y es por eso que como organización nos debemos asegurar y debemos ser conscientes de tener elementos que nos permitan conocer ese cliente, tener procedimientos que nos permitan hacer una verificación de la identidad y los antecedentes de nuestros clientes, a no manera de desconfianza, sino manera de protección interna. ¿Listo? De obtener de información detallada de cómo ese cliente que quiere aliarse con nosotros comercialmente y financieramente está, de dónde provienen sus fondos, de dónde provienen sus actividades, porque al final vamos a terminar siendo parte de ese cliente en todo sentido. Otro tema, asegurarnos de estar haciendo evaluaciones periódicas de los riesgos, los posibles riesgos. Nuestro mundo, nuestro diario vivir es un mundo que cambia constantemente. Nosotros no tenemos una vida estática, unas actividades estáticas, un diario vivir estático. Todos los días es un tema cambiante por temas políticos, por temas geográficos, por temas ambientales, por temas legislativos, por temas socioculturales. Es un tema que estamos permanentemente en un cambio y ese cambio nos puede generar posibles riesgos siempre, de manera permanente. Entonces, el evaluar riesgos se nos debe convertir en una muy buena práctica a nivel organizacional. Pero no solamente nos debemos conformar con evaluarlos, identificarlos, sino establecer o implementar sistemas o procedimientos que nos permitan hacer ese monitoreo continuo en busca de siempre mejorar, de siempre reforzar y subir ese nivel. Hoy identifiqué este riesgo, puedo controlarlo de esta manera, pero ¿qué puedo hacer un poco más para que ese control o esas acciones o esas actividades que estoy implementando sean mucho mejor, me generen mejores resultados, que me puedan indicar o me generen alertas un poco más preventivas para evitar que se puedan materializar ese tipo de cosas. Y un tema importante es no solamente el hacer uno, hacer otro, establecer evaluaciones de riesgo, establecer actividades, pero eso se complementa siempre y cuando yo tenga una concientización a nivel organizacional que esto es una buena práctica, que no solamente nos limitemos a hacer un debe, sino tenemos que estar proporcionando y fomentar cultura organizacional frente a la importancia de estas políticas y procedimientos de lavado de activos, que no los pasemos por alto,
que nuestros colaboradores no lo vean como, como eso no nos va a suceder. No estamos exentos de eso. Nunca nos ha pasado, ¿por qué nos va a pasar ahora? No, nadie está exento de que este tipo de cosas sucedan. ¿Sí? Entonces tenemos que ser conscientes y tenemos que tener esa cultura de prevención, no de corrección. No es que esté malo corregir, ¿sí? Porque pues obviamente sucedió, no lo vimos llegar, pues hay que actuar de manera inmediata. Pero nosotros como organización debemos tener esa cultura de prevención, de prevenir, de estar siempre un paso adelante frente a las cosas, de no esperar que nos caiga todo ese peso y de alguna manera generar un mayor esfuerzo para salir de él. ¿Listo? Entonces, es un tema de concientización. Y el último punto es sobre todo estar muy alineados con tener una debida diligencia sobre todo aquel externo que se va a involucrar en nuestra organización y no solamente externo, también interno. ¿Sí? No solamente con clientes y proveedores, sino el día de mañana llega un nuevo socio, un nuevo director y dice, quiero inyectar capital en esta organización, quiero ser parte de esta organización. Debemos también entrar a evaluar y hacer una debida diligencia con esos socios comerciales, con esas personas que quieren ser parte de nuestra organización y de alguna manera van a tocar nuestra organización. Ser muy cuidadosos en el tema de temas contractuales, ¿sí? Ser muy claros cuando hagamos temas contractuales con nuestros terceros, con los clientes, garantizando que ellos también se comprometen a tener esos estándares éticos y regulatorios que de alguna manera estén también monitoreando y estén en ese constante actividades de prevención para evitar que un externo de ellos pueda llegar a involucrarlo en actividades ilícitas y efecto dominó a nosotros nos esté también de alguna manera afectando. Esto es un tema, es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, es un tema de cultura, de comenzar a involucrarnos un poco más en este tipo de actividades que hoy en día es un diario vivir en cualquier país, en cualquier región, en cualquier gobierno. ¿M? No estamos exentos que este tipo de cosas puedan suceder, ¿vale? Y dos temas importantes y es siempre estar alerta y siempre estar en esa tónica de estar identificando, de identificar. Si nosotros tenemos una identificación de riesgos y un monitoreo continuo, ¿qué va a suceder? Pues que y una cultura y una concientización por parte de nuestros colaboradores, pues estas personas van a tener muy claro de poder identificar posibles actividades sospechosas antes de que se generen. Es por eso que es importante establecer procedimientos claros y canales de comunicación que nos permitan reportar esas actividades y mantener, digamos que esa información al día. ¿Listo? Pues ya hablamos un poco acerca de los beneficios que nos van a generar, reducción de riesgos, cumplimientos normativos, protección de la reputación, alineación estratégica. Y como les comentaba al inicio, yo les quiero proyectar un caso real de ese no debida diligencia por parte de una organización. Es una empresa alemana de procedimiento de pagos y servicios financieros que se vio envuelta en un escándalo masivo en el 2020 cuando se descubrió que había declarado falsamente tener miles de millones de euros en efectivo que una realidad que nunca existieron. Esto es un tema de todos los días en todos los países. Sin embargo, esta noticia causó un revuelo en Alemania porque ni los entes gubernamentales ni la banca se tomó el trabajo de hacer esta debida diligencia. Y al final de este caso hubieron muchas reflexiones y una de ellas fue nos faltaron procedimientos de verificación. Nos confiamos,
No fuimos capaces de identificar este tipo de riesgos. Se basa el todo en no tener políticas de control, claro. ¿Cuál fue la falla más evidente en este escenario? No hubo debida diligencia. Hubo, eh, un- Se presentaron muchas partes que estuvieron involucradas, se detectaron muchas irregularidades, estuvieron expuestos no solamente clientes, sino inversores, la banca alemana, el mismo ministerio alemán, todo el gobierno. ¿Por qué? Porque no hubo regulaciones claras, no hubo análisis de mercado, no hubo identificación, no hubo evaluación de riesgos, no hubo monitoreo. Entonces, fíjense que nadie está exento a que nos pase eso. Y era una muy buena propuesta. Alemania lo justificó, dijo, era una muy buena alternativa, pero fallamos. Fallamos en no tener una supervisión regulatoria estricta para evitar fraudes financieros y proteger a inversores y clientes. Esa es la conclusión de este gran escándalo en el 2020, no muy lejos de lo que estamos viviendo hoy en día.